Shabbat Shalom, bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, a cada uno de los que se conectan para este su segmento Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti y en Teshuvah TV. Estamos contentos, como cada semana, el poder compartir con ustedes la parashá, la porción semanal y poder estudiar un poquito del contexto de la escritura para poder entonces entender una aplicación a nuestras vidas. Tenemos que, acuérdense, estudiar la palabra en su contexto sociopolítico, religioso, cómo las naciones alrededor de Israel veían las cosas y entonces en poder entender parte de la escritura. John Walton, uno de los escritores que más sigo, que más libros tengo ahora, de Walter, de recomendación de Walter y del pastor Walter Agosto y de Rico. Ellos fueron los que me ayudaron a llegar a entender un poquito a Walton. Dice una frase bien interesante. Dice, la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Y usted me escucha decir esto cada semana, cada vez usted escucha a Walter, si usted sigue a Walter, a Rico, usted los va a escuchar decir lo mismo. ¿Por qué? Porque eso nos da a entender que aunque el mensaje de la Biblia es a nosotros, no fue escrito para nosotros y tenemos que entender su contexto cultural, tenemos que entender cómo la gente pensaba en ese entonces, cómo la gente veía las cosas para poder entonces entender un poquito la escritura. La parashá de esta semana, la porción de esta semana es bien interesante y vamos a estar tocando un tema bien específico. Así es que, como siempre le digo y como siempre reiteramos, no nos crea nada, verifíquelo siempre todo con la escritura, pídale al Ruach, pídale al Espíritu y saque sus propias conclusiones. Así es que vamos a empezar a ver la porción bíblica de esta semana. Así es que la porción bíblica de esta semana es la parashá Shoftim. Shoftim, que quiere decir jueces, en una de las traducciones o uno de los significados de esta palabra, quiere decir jueces. Así es que vamos a ver que la porción de la Torah se encuentra en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18 al capítulo 21, versículo 9. La porción, la Haftará, los profetas, los libros históricos, Isaías capítulo 51, versículo 12 al capítulo 52, versículo 12. Acuérdese, estamos en las 7 semanas de consolación, por lo cual estamos leyendo Isaías en el contexto de la consolación a Jerusalén y a Sion. Al Brit Hadashah tenemos a Mateo capítulo 3 versículo 1 al versículo 17. El Brit Hadashah son los evangelios, las cartas apostólicas, los escritos del primer siglo o el Nuevo Testamento, como algunos le conocen. Ahí está la cita, Mateo capítulo 3 versículo 1 al 17. Así es que vamos entonces a empezar. Vamos a dar gracias por el bendito regalo de la Torá y vamos a decir, bendigan a Yahweh, el que es bendito, bendito eres tú, Yahweh, bendigan a Yahweh, el que es bendito, bendito sea Yahweh, el que es bendito por siempre, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá, bendito eres tú, Yahweh, que nos das la Torah. Y en hebreo diría, Barhu ed Adonai mevorach, Barhu Adonai mevorach leolam baed, Baruch atar Adonai, Elohenu melech haolam, Asher bacharbanu, mikol ha'amin, Benatan lanu et torato, Baruch atar Adonai, noten ha-Torah. Amén. Amén. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, dice, nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que los eventos principales de Shoftim incluyen más de las palabras de Moshe, de Moisés, sobre nombrar jueces para una sociedad justa, seleccionar un rey, la herencia de los levitas, advertir contra las prácticas paganas, sopesar las palabras de un profeta, las ciudades de refugio, 2 testigos necesarios para los juicios, la regla de guerra, y redimir el derramamiento de sangre. Todos estos son los eventos principales que están ocurriendo en Shoftim. Algunos de los
algunos de los temas principales de Shoftim. Vemos el sistema judicial, vemos las leyes sobre la idolatría, sobre los idólatras, los 2 o 3 testigos, las leyes respecto al rey, la porción de los levitas, la prevención contra costumbres paganas, ciudades de refugio y las leyes para la guerra. Todos estos son muchos temas interesantes que están corriendo a través de Shoftim, porque si bien quiere decir jueces, juicios, no solo se refiere a lo que tiene que ver con juicios, sino tiene que ver con las leyes para el rey, la porción de los levitas, las costumbres paganas, tiene que ver con las ciudades de refugio, tiene que ver con las leyes de guerra. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de Shoftim, la palabra jueces, Shoftim. Así es que vamos a regresar nuevamente a Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, y entonces sí vamos a empezar a ver que dice: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos, oiga bien lo que dice, ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte la justicia del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que bien importante que vemos que dice: vas a nombrar jueces y oficiales, ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Y después dice: la justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que Yahweh, que el Señor tu Dios te da. Así es que dentro de el contraste del antiguo Medio Oriente, vamos a ver este pasaje. Va a ser nuestro pasaje, el pasaje base de Deuteronomio 16:20. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, en las partes del tratado de soberanía vasallo, como siempre, cada semana lo hemos revisado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que esto tiene que ver con un tratado de soberano vasallo, y vamos a estar viendo que las partes, ya hemos estado viendo Deuteronomio a través de soberano vasallo, y hemos visto el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones. Cada semana tratamos de ver dónde estamos parados. Bueno, esta semana seguimos viendo el tema de las estipulaciones. Y usted dirá: bueno, la semana pasada vimos las estipulaciones y seguimos viendo las estipulaciones. Bueno, vamos a darnos cuenta que aquí está nuevamente las partes del tratado de soberanía. Ahora, la estructura del libro de Deuteronomio tiene que ver con principales requisitos adicionales en lo que son las condiciones del pacto. Y usted ve, del capítulo 12 hasta el capítulo 26 están los requisitos adicionales que tienen que ver con las estipulaciones. Y vamos a enfocarnos un poquito más en esto. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que las partes del tratado de soberanía habla de estipulaciones. Ahora fíjese lo que dice aquí. En la tercera parte de las estipulaciones de Moisés hay una colección muy amplia de leyes civiles, aunque cimentadas en la inmutable voluntad de Adonai, de Dios para todos. Moisés las aplicó a las situaciones que los israelitas iban a enfrentar todos los días. Bien interesante, porque las estipulaciones de los tratados del antiguo Medio Oriente tenían que ver con la vida diaria del vasallo. Y Moisés está tomando la tercera parte de las estipulaciones de Moisés y está aplicándolas a las situaciones que los israelitas iban a enfrentar todos los días. Bien interesante, porque ahora vamos a ver los jueces, o la porción de los jueces, desde la perspectiva de un israelita en su diario vivir. Y dice aquí: las leyes que el Señor le dio a su pueblo Israel eran similares algunas veces a las que los reyes y los jueces establecieron en las naciones vecinas. Acuérdese, Israel no es la única nación en la Biblia. Israel nace como nación a partir del monte Sinaí. A partir del Éxodo, cuando salen de Egipto, es cuando ellos nacen como nación. Pero no es hasta el monte Sinaí cuando Israel empieza a forjar su identidad como una nación. Y entonces ellos tienen leyes, ellos tienen la declaración de las estipulaciones de lo que va a ser
lo que va a regir su vida civil, su vida religiosa, su vida sociopolítica, porque acuérdese, la religión y la vida social no estaban separadas, era un conjunto. La vida religiosa regulaba la vida social. Muy distinto ahora que queremos separarlo. Bueno, una cosa es mi vida con Dios, mi vida dentro de la religión, mi vida dentro de mi relación con Dios, y otra cosa es mi vida social. Para los antiguos, esto no era así. Para los antiguos era uno solo. Lo que tenía que ver con la religión, lo que tenía que ver con su relación con Dios, afectaba su vida social, afectaba todo. Y por eso es que las estipulaciones, los decretos, los mandamientos, las leyes que Dios les da, estaban destinados a regular la relación con Dios, pero a su misma vez verse reflejada en su relación con el prójimo y con el ser humano. Por eso cuando Yeshua dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él dice, Shema, él recalca el Shema, amarás a Adonai, amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque de esos dos dependía la vida social, la vida religiosa, la vida entera de un ser humano. No es hasta nuestra era que nosotros empezamos a separar. Y ahora, bueno, el individuo tiene una identidad como cristiano, católico, como religioso, pero tiene otra identidad como integrante de la sociedad. Y yo pienso que por eso hay tanto caos alrededor del mundo, porque queremos separar. Y a veces somos una cosa aquí y somos otra cosa en nuestro ámbito, cuando la realidad es que la relación que tenemos con Dios debería ser el reflejo que tengamos para con la sociedad. Y entonces veríamos unos individuos diferentes. Así es que, por eso dice aquí, las leyes que el Señor le dio a su pueblo Israel eran similares algunas veces a las que los reyes y los jueces establecieron en las naciones vecinas. Bueno, vamos entonces a empezar a ver un poquito acerca de esto. Por ejemplo, acuérdense, Deuteronomio 16:20 dice, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. En Mesopotamia se desarrolló un concepto importante de justicia a lo largo de los siglos. Una parte importante de la misión del rey era establecer la justicia y liberar a los oprimidos. Era un alto llamamiento. Sin embargo, la justicia era esquiva y casi inaccesible para las clases bajas. El ideal del rey siempre se mantenía. Y este es el comentario de los trasfondos bíblicos ilustrados, el Sonderbank. Este es el volumen 1, que es de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y usted lo puede encontrar, este comentario de aquí lo puede encontrar en la página 480-481. Acuérdese, este comentario está en inglés, no lo tengo aquí, pero lo tengo en Logos, el sistema de Biblia Logos, y usted lo puede encontrar ahí. Solo esto es una traducción. Y fíjese lo interesante que dice, en Mesopotamia se desarrolló un concepto importante de justicia, porque estamos hablando de justicia. A lo largo de los siglos, una parte importante de la misión del rey, el rey, su misión era establecer la justicia y liberar a los oprimidos, un alto llamamiento. Sin embargo, la justicia era esquiva y casi inaccesible para las clases bajas, porque el ideal del rey se mantuvo, a pesar de que había leyes y a pesar de que la justicia tenía que prevalecer en Mesopotamia, en Babilonia, en Asiria. El rey siempre disponía de su voluntad. Con Israel, aunque hubiera rey, sabemos que el rey sobre toda la nación siempre iba a ser el Todopoderoso. Y al rey se le llamaba el rey de Israel, pero se le llamaba el príncipe, porque la gente sabía que siempre estaba el rey soberano, el rey altísimo. Y aunque los reyes hicieron su voluntad, siempre el reproche venía porque la voluntad del rey no era como Israel estaba viviendo, y el reclamo de los profetas era siempre que se vean desviado de la voluntad del Todopoderoso. Entonces, para que usted vaya empezando a ver que va a haber un contraste y vamos a encontrar cosas interesantes cuando hablamos de la justicia. Dice aquí también del Sonderbank, se pusieron en marcha reformas sociales en Mesopotamia y Egipto
para que se hiciera justicia, especialmente con respecto a los débiles de la sociedad. En Mesopotamia se promulgaron varios códigos. Ur-Nammu, del 264 al 246 antes de la era común. Lipid Ishtar, del 1875 al 1864. Eshnunah, del siglo XIX, para establecer justicia, que es Nixisá en la tierra. ¿Ve? Ellos siempre estaban enfocados en hacer reformas sociales en Mesopotamia, en Egipto, a través de varios códigos legales para asegurarse que hubiera justicia en la tierra. Israel no era el único que proclamaba justicia, pero Israel era el único que siempre se enfocaba en los más pobres, los más necesitados. Contrario a las otras naciones que aunque tenían códigos legales, aunque tenían leyes, siempre la voluntad del rey se imponía sobre cualquier cosa que estuviera establecida. Y ese es un contraste que vemos con la escritura y con Israel. Por ejemplo, la organización social en Mesopotamia, Hammurabi y Eshnunna compilaron antologías acadias de jurisprudencia, incluso en sociedades con estructuras de personas de 3 niveles. Estaban los Agilum, espero que lo haya pronunciado correctamente, si no, discúlpeme, Agilum, que eran los denominados patricians o la nobleza, Mukenum, los plebeianos, Guardum, que eran los esclavos. Estos esfuerzos tendían a proteger a los menos poderosos y ayudar a los pobres y otros menos afortunados. Y aquí usted ve la pirámide de castas en Mesopotamia. Y aquí está Agilum, era la nobleza, estaba compuesta del rey, su familia y la corte que lo rodeaba. Eran los únicos que estaban en lo más alto. Después también estaban ahí dentro de ellos estaban los sacerdotes, que tenían como función preservar. Oiga, porque estos estaban en lo más alto de la casta. Los sacerdotes tenían como función preservar los rituales religiosos. Vivían en los templos, poseían parte de las tierras y tenían una relación cercana con el rey. Estamos hablando de Mesopotamia. Los funcionarios reales estaban encargados de colocar con el gobierno, colaborar con el gobierno del rey. Muchos de ellos vivían dentro del palacio real. Algunos se destacaban por sus destrezas, como los escribas, que provenían de las familias nobles y sabían escribir y redactar documentos reales en tablillas de arcilla. Está muy chiquitito ahí, así que discúlpenme, la foto quedó muy, muy chiquita, pero y después estaba Mushkenum, el pueblo, estaba conformado por los comensales encargados del intercambio de los productos con otras regiones, los artesanos que trabajaban en sus talleres y fabricaban tejidos y vasijas de barro, y por los campesinos que se encargaban de sus labores agropecuarias. Y después estaba Guardú, los esclavos. Estas personas por lo general eran prisioneros de guerra. Me cuesta trabajo ver esa partecita de ahí. Obligados, de guerra, obligados a trabajos en las grandes obras de ingeniería. Este grupo se encontraban también los... No puedo ver. No puedo ver. Vamos a hacer algo. Mire, estoy en vivo. Yo sé que estoy en vivo, pero... Estoy en vivo, pero... No puedo ver. Y como no puedo ver, voy a hacer algo aquí. Deme un momentito. Usted, discúlpeme. Usted tranquilo, que yo estoy por aquí de lo más relax, porque esto es importante. Y ahora, ahora, mire lo que hice. Ahora vamos a ver dónde estamos.
Vamos a ver dónde estamos por aquí. Ahora, ahí lo tiene. Ahora sí. ¡Wow! Me estaba comiendo los ojos. Aquí está. Entonces, Aguilum, la nobleza, estaba compuesta por el rey, su familia y la corte que lo rodeaba. Mire qué diferencia leer esto. A los sacerdotes tenían como función preservar los rituales religiosos, vivían en los templos, poseían parte de las tierras y tenían una relación cercana con el rey. Estaban los funcionarios reales, estaban encargados de colaborar con el gobierno del rey. Muchos de ellos vivían dentro del palacio real. Algunos destacaban por sus destrezas, como los escribas, que proveían de familias nobles y sabían escribir y redactar documentos reales en tablillas de arcilla. Estaban los mushkenum. El pueblo estaba conformado por los comerciantes encargados del intercambio de productos con otras regiones, los artesanos que trabajaban en sus talleres y fabricaban tejidos y vasijas de barro, y por los campesinos que se encargaban de las labores agropecuarias. Wow, hice bastante buen trabajo leyendo estas palabras chiquititas. Y luego guardú, los esclavos. Estas personas por lo general eran prisioneros de guerra obligados a trabajar en las grandes obras de ingeniería. Este grupo se encontraba también los meshkin, antiguos esclavos que habían comprado su libertad y a quienes se le consideraba hombres insignificantes. Ahí tiene usted, para que vea. Esta era la organización social en Mesopotamia. ¿Por qué es interesante? Porque Hammurabi y Eshnuna compilaron antologías acadias de jurisprudencia, incluso en sociedades con estructuras de personas de 3 niveles, Agilum, Mukenum y Guardum. Estos esfuerzos tendían a proteger a los menos poderosos y ayudar a los pobres y menos afortunados. Esta actividad socioteológica fue para permitir que los sirvientes de los reyes sirvieran a los dioses adecuadamente. Los reyes podían emitir proclamaciones especiales de misericordia según fuera necesario. Y otra vez, esto es comentario de los trasfondos bíblicos ilustrados de Zondervan, el Antiguo Testamento, la página 480 y 481. ¿Por qué es importante esto? Porque, como es evidente, en el prefacio al Código de Hammurabi de 1750 antes de la Era Común y las declaraciones del campesino elocuente en la literatura de sabiduría egipcia del 2100 antes de la Era Común, se esperaba que quienes estaban en autoridad protegieran los derechos del pobre y débil en la sociedad. De los reyes, funcionarios y magistrados locales se requería verdadera justicia. Esto de aquí, esto es del comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento de John Walton. Este no es el Zondervan, pero es el comentario del contexto cultural. Y aquí usted ve otra pirámide que me encontré por ahí. Estaban los esclavos, los mushkenum y los agilum, que eran los de la corte real. Para que usted vea que había castas, que aunque se pretendía que hubiera justicia, pero dentro de la justicia había una casta social y cada grupo tenía su lugar. Y podemos ver la pirámide en Israel. El padre dice, no, vas a hacer justicia y no te va a importar si es un noble o si es un esclavo, tú vas a hacer justicia. No vas a aceptar soborno. Los jueces se van a encargar de aplicar la justicia equitativamente, porque no estamos como las naciones. Vea, hay un contraste alrededor de todas estas naciones. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Vamos a ver algo interesante, porque después vemos que Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Ve? En Israel no existe ninguna pirámide, no existen los lugares de prestigio. Tú no harás injusticia en el juicio, no vas a favorecer al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15, serás justo. De hecho, el tema del mundo, patas arriba, que se encuentra en el libro de los jueces y en la literatura profética, que encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 23, cuando dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda.
Isaías nos está describiendo una sociedad en la que había leyes que eran declaradas, pero ignoradas. Y atención, porque Deuteronomio, Moisés le está hablando al pueblo y le está diciendo, tienen que hacer justicia, tienen que hacer justo juicio. Pero unos años más adelante, a través del libro de los jueces y en la temporada ya de la monarquía, de los reyes, viene el profeta Isaías y él está reprochándole al pueblo en el versículo 23 y dice, tus príncipes, o sea, tus reyes, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno. ¿Y qué nos dice el versículo 19 de Deuteronomio? No aceptes soborno. Déjeme se lo pongo por aquí. Deuteronomio, porque es bien interesante que nosotros vemos aquí Deuteronomio 16, 19. 16, 19. Fíjese lo que dice aquí. Le voy a poner la Biblia. Aquí, 16, 19. No tuerzas el derecho. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. Ahí lo tiene, mire. No tuerzas derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Ve? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno. Bien interesante, porque dice, no hagas acepción de personas, no, ni tomes soborno. ¿Y qué encontramos? En Isaías capítulo 21, versículo 23, tus príncipes y tus prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a la causa de la viuda. O sea que ellos están describiendo una sociedad en que las leyes son declaradas, pero son ignoradas. Wow. En Egipto, el rey o el faraón también mantenía el Ma'at, que es el orden. El concepto de Ma'at es orden, el orden y la justicia. El visir, el segundo al mando y su secretario debían asegurarse de que se llevara a cabo la rectitud. Este tema se traslada al Reino Nuevo y más allá, del año 1570 al 1070 antes de la era común. Incluso en los caóticos periodos intermedios, el intento de preservar la justicia fue importante. Y ojo, porque aquí vemos algo interesante. Vemos que en Egipto había una pirámide que era un poquito más grande que la de Mesopotamia, porque en la de Mesopotamia prácticamente había 3 niveles. En la de Egipto hay muchos más niveles y vemos que está Faraón en lo más alto, los nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Después están los soldados, están los escribas, están los comerciantes y mercaderes, están los artesanos, están los campesinos y están los esclavos. Por eso, como usted me ha escuchado algunas veces, y esto lo aprendí de Rico Cortés, me ha escuchado hablar muchas veces que cuando José revela el sueño a Faraón y José es llamado gobernador, automáticamente él iba a subir a lo más alto de la pirámide de casta social, y lo que hace Faraón es traerle a la hija de Potiferá, el sacerdote, y se la da como esposa, porque ahora José pasa de lo más bajo de la montaña, de la montaña de la pirámide, y va a lo más alto, porque ahora usted está viendo que en Egipto el concepto de Ma'at, el orden de la justicia, el visir. ¿Quién era el visir? José, porque era el segundo al mando. El visir y el segundo, que era su secretario, debían asegurarse de que se llevara a cabo la rectitud. Cuando usted ve la función de José como gobernador de Egipto, usted se va a dar cuenta que está en el concepto de traer justicia, de hacer juicio justo. Y le dice, toda la tierra de Egipto está sobre ti, solamente yo estoy encima de ti. Porque ahora José había pasado de lo más bajo, de ser un esclavo, de estar en la cárcel, a ir a lo más alto de la
pirámide. Cuando nosotros entendemos esto, es fácil entender por qué Éxodo 19 y por qué Primera de Pedro está hablando en el contexto de que ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque Israel había dejado de ser esclavos y habían pasado a lo que ellos conocían como la casta más alta. Solamente el rey, el soberano, solamente Yahweh, su Dios, estaba en lo más alto, pero tenían que asegurarse de que ellos fueran justos. Ahora, después se le habla de los esclavos. Se les permitía tener esclavos, pero ellos tenían que ser justos. Tenían que promover la justicia y la bondad. Mishpah HaSedakah, la justicia y la bondad. ¿Y qué vemos? En Primera de Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 23, que el profeta le está diciendo: tus príncipes, robadores, estafadores, todos aman el soborno y se han olvidado de las viudas, no atienden sus llamados. Por eso esta semana la parashá dice: pondrás jueces que hagan justicia. Las visiones de Neferteri, Neferteri en Egipto de 1900, antes de la era común, un estado administrado con eficiencia. En el antiguo cercano oriente dependía la confiabilidad de su ley y de su aplicación. Oiga, ¿cómo veían ellos? Porque un estado administrado con eficiencia en el antiguo cercano oriente dependía de la confiabilidad de la ley y de su aplicación. Para este fin, todo estado organizado creaba un equipo de jueces y funcionarios locales que trataban los casos civiles y criminales. Su función era la de escuchar los testimonios, investigar las acusaciones y evaluar la evidencia y luego ejecutar el juicio, detallado en las leyes de Asiria Media y el código de Hammurabi. Qué interesante, porque cuando nosotros vemos la escritura, nos damos cuenta que Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué dice que nación grande es esta? Porque dice aquí: un estado administrado con eficiencia en el antiguo cercano oriente dependía de la confiabilidad de la ley y su aplicación. Ahora escuche esta parte, porque dice: nación grande es esta, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Dios en cuanto a todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios como lo es toda esta ley, toda esta Torá que yo pongo delante de vosotros? La forma del antiguo Medio Oriente era la ley, la función de la ley, la confiabilidad de la ley y su aplicación. De eso dependía un estado administrativo con eficiencia. Por eso Deuteronomio capítulo 4 dice: cuando ellos vean estos juicios, cuando vean juicios justos y cuando vean toda esta ley, van a decir: nación grande es esta. Porque ¿qué nación tiene juicios justos como es toda esta Torá, toda esta ley? ¿Ve? Qué interesante, porque ahora estamos viendo por qué las demás naciones alrededor de Israel, cuando vieran el modo de hacer la justicia, el modo de aplicar la justicia, las naciones iban a decir: este pueblo, es un estado que está administrado con eficacia, es un pueblo sabio, inteligente. ¿Quién es su rey? Oh, no tenemos rey, pero tenemos al rey del universo. Él es nuestro soberano. ¡Wow! Qué soberano tan más bondadoso, qué soberano tan más fiel, qué soberano tan más justo. ¿Por qué? Porque nuestros dioses son caprichosos. No entendemos sus caprichos. A veces no entendemos si está enojado. A veces no entendemos qué es lo que quiere y traemos sacrificios para tratar de entender la voluntad del rey. Bueno, nuestro rey, Yahweh, nuestro rey, nuestro Elohim, es simple.
Él nos ha dicho, hagan mi voluntad, y mi voluntad está escrita a través de estos mandamientos. Y así yo entiendo cómo es que Él está contento al hacer su voluntad. ¿Ve? Un contraste muy diferente, porque aunque ellos veían la justicia, la eficacia de un estado administrativo, ellos siempre estaban viendo cómo aplicar la justicia, pero el rey estaba sobre muchas de las leyes. En Israel nadie podía estar sobre la ley, porque el rey absoluto era nuestro Dios. Espero que esté haciendo sentido todo esto, hermano, porque vamos a ver algo interesante ahorita. Vamos a ver el faraón Keti. El faraón Keti dice, hice lo que la gente ama y lo que los dioses alaban. Di pan al hambriento, ropa al desnudo, escuché la súplica de la viuda, di un hogar al huérfano. Nordoni encuentra estos mismos énfasis en la religión popular egipcia. En Canaán, el justo Dan y El de Ugarit persiguió la justicia para todos. La justicia era un asunto muy interesante. El comentario de los trasfondos bíblicos del Sonderban. Este es el comentario. Sin embargo, las leyes del Señor le dieron un valor más alto a la vida humana e incluso trataron con dignidad a las personas más humildes de la tierra. Y aquí es donde vamos a ver una gran diferencia. Por eso, cuando nosotros vemos la escritura, donde empieza en Deuteronomio 16 y empieza diciendo, jueces, se lo voy a poner por aquí para que lo volvamos a leer, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Dios te da en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo, con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Y aquí vemos juicios justos, la palabra de los justos. Aquí vemos Éxodo 23:6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Qué interesante todo esto. Vamos a regresar al PowerPoint y vamos a ver que entonces las leyes del Señor le dieron un valor más alto a la vida humana. Inclusive trataron con dignidad a las personas más humildes de la tierra. Nos parece extraño que la enseñanza de este libro pase de repente de hablar de las fiestas anuales, de las fiestas religiosas anuales, a tocar el tema del sistema legal de la comunidad, pero no desde el punto bíblico. No existe la menor incongruencia en esta transición, porque uno dirá, bueno, estamos terminando el versículo 16, capítulo 16, versículos 16 y 17, diciendo, te presentarás 3 veces ante Yahweh tu Elohim en el lugar que Él escogiere, y traerás ofrenda, traerás el presente, y está hablando de todo esto y inmediatamente habla de la justicia. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de que el Señor, al que ellos adoraban, estaba tan interesado por las decisiones tomadas en los tribunales como por las ofrendas depositadas en el santuario. Acuérdense, Deuteronomio, como todos los libros de la Biblia, no es un libro que se divide en capítulos, no es un libro que se divide como nosotros vemos la Biblia, no es un libro que termina esta parte, versículo 17, y ahora tiene un encabezado que dice administración de la justicia y empieza a hablar de los juicios y termina de los juicios y empieza a hablar el capítulo 17. No, Moisés estaba hablando en su discurso y está hablando de las estipulaciones, y dentro de las estipulaciones está hablando de las
fiestas, de la obligación de todo hombre presentarse 3 veces al año, subir a las fiestas, traer su ofrenda, traer sus primicias, traer sus regalos al rey. Y después dice, pero también acuérdate de hacer justicia y bondad. Bien interesante, porque ahora nos estamos dando cuenta que cuando nosotros vemos todas estas cosas, nos entendemos por qué, por qué cuando vemos en Lucas, déjeme lo llevo a Lucas, voy a buscar Lucas. ¿Dónde está Lucas? Juan Lucas. Aquí está Lucas, capítulo 1, capítulo 11. Aquí estoy. Déjeme cambio aquí a la Biblia. Lucas capítulo 11, versículo 42. Fíjense lo que dice aquí. Lo voy a subrayar para que lo podamos ver bien. Lucas 11:42 dice: Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmas la menta y la ruda y toda hortaliza. Levítico, y aquí nos hace una referencia y nos está llevando a Levítico 20:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Yahweh es cosa dedicada. ¿Ve? Estaban cumpliendo un mandamiento. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Elohim, de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjense lo que Yeshua, nuestro Mesías, está diciendo. Dice, ustedes están cumpliendo el mandamiento, porque Levítico 27 lo dice. Ustedes ofrendan la menta, la ruda y toda la hortaliza, pero están pasando por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Era necesario diezmar sin dejar de hacer la justicia? ¿Era necesario la justicia? ¿Era necesario el amor sin dejar de diezmar? Era necesario diezmar sin dejar de hacer la justicia y el amor. ¿Por qué? Porque entonces ahora entendemos que Deuteronomio capítulo 16 está hablando de las fiestas, las primicias y venir a presentar regalo delante del rey, pero inmediatamente está hablando de los juicios. Porque al Señor, al que ellos adoraban, estaba tan interesado por las decisiones tomadas en los tribunales como por las ofrendas depositadas en el santuario. Los 10 mandamientos anticipan las ofensas sociales, el asesinato, el hurto, el adulterio y la consiguiente necesidad de procesos legales que sean justos y rectos. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Dentro de la sociedad israelita, los llamados a administrar la ley tenían una función tanto espiritual como moral. Un sistema legal corrupto resultaría aborrecible para un Dios que ama la verdad y la justicia. Interesante. Los jueces y oficiales tendrían una sede local en todas tus ciudades, donde el pueblo pudiera acceder a ellos en momentos de presiones inesperadas o necesidades urgentes. Su labor debía estar distribuida por las distintas tribus, de modo que cada comunidad dispusiera de la ayuda legal pertinente. Aquí sigo, no me he ido. Entonces, fíjense lo interesante, porque dice, los jueces y oficiales tendrían una sede local en todas tus ciudades. El pueblo pudiera acceder a ellos en momentos de presiones inesperadas. Su labor, la labor de los jueces, debía estar distribuida por las distintas tribus, de modo que cada comunidad dispusiera de la ayuda legal pertinente. Vamos a seguir por aquí. Estos jueces y magistrados eran jueces profesionales nombrados por el rey, personas que servían en un contexto legal más amplio. Es probable que los ancianos ejercían autoridad judicial sobre la familia o clan y los jueces sobre la comunidad en general. La responsabilidad de estos jueces y magistrados era juzgar al pueblo con justo juicio.
En Israel, el juez en Israel tenía tres obligaciones morales. Vamos a hablar un poquito acerca del juez. Primera, no podía torcer el derecho. Versículo 19. Esta ley exhortaba al juez a aplicar un sentido de equidad en su tratamiento con cada israelita. Capítulo 24, versículo 17 dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Esto es Deuteronomio capítulo 24, versículo 17. Esto es lo que nos está diciendo ahí. En el versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. Esta obligación está basada en la ordenanza de Éxodo 23, que dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Ve, este asunto está en toda la Biblia. No se podía hacer acepción de personas. Los mismos principios de bondad y honestidad que Dios demandaba de cada israelita se aplican especialmente a los jueces de Israel. Versículo 1 del capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega, y a los que ven y pervierten palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. El Padre es bien hermoso que dice: no vas a angustiar al extranjero. ¿Por qué? Simple y sencillo. Porque tú conoces el alma, tú conoces las emociones, tú conoces los sentimientos del extranjero. ¿Por qué? Porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tú sabes lo que es estar del otro lado de la cerca. Así que ahora, ponte en lugar del extranjero. Medita qué es lo que se siente estar de aquel lado. Si algo tenemos que entender, hermano, es que al hacer un juicio, nosotros debemos ponernos del lado al cual estamos atacando. Y yo le aseguro una cosa: vamos a ser mejores siempre y cuando tengamos la empatía de decir: wow, eso es verdad, yo estoy actuando demasiado mal. Porque la verdad, hermano, tenemos mucho por aprender y muchas cosas por corregir. El que cree saber algo, hermano, todavía no sabe nada. Así es que, la segunda cosa que tenía: no podía hacer distinción de personas al declarar su decisión. Esta misma exhortación aparece en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. No hagas distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuese difícil la traeráis a mí, y yo la oiré. Esta expresión en hebreo significa hacer distinción entre una persona rica o pobre, entre una persona humilde y una persona distinguida en la sociedad. Es que no se puede hacer distinción de acuerdo a el estatus social. La tercera obligación que tenían los jueces era: no podían aceptar el soborno. Ningún juez podía recibir soborno, porque el soborno pervierte la administración de justicia y ciega a los que ven con claridad, y pervierte las palabras del justo. Éxodo 23:8 dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Miqueas, el profeta de Dios que vivió durante los sombríos días de la decadencia de Judá y de la caída de Israel ante Asiria, deploró la manera como las personas del pueblo de Dios se trataban unas a otras, para que usted vea que este no solamente era un mal del cual
Moisés le estaba advirtiendo, sino que la gente no hizo caso. Y más adelante, vamos a ver a través de los labios del profeta, del profeta Miqueas, lo que dice. Y dice Miqueas capítulo 3, del versículo 9 al 11, dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. ¿A quién le está hablando? A los jefes. ¿Y quiénes eran los jefes? Los jueces. Jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por desprecio. Sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Yahweh diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? La semana pasada hablábamos un poquito acerca del profeta. Y vamos a darnos cuenta ahora con esto, que dice, los jefes juzgaban por cohecho, los sacerdotes enseñaban por precio, sus profetas adivinaban por dinero y se apoyaban en Yahweh diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? Muy acertado a lo que normalmente a veces vemos de te doy una palabra, pero siémbrala, trae tu semilla y siémbrala. Ahora, no todos los profetas son así y no estoy dirigiéndome a un grupo en particular, pero para que veamos que esto que vemos hoy en el 2021 no es nada nuevo. Aún sucedió en los profetas de Dios, muchos de los profetas que eran de Dios, muchos de los profetas que se levantaban en los tiempos antiguos, en los tiempos de Israel. Los sacerdotes aún dice, ellos enseñaban por precio. Lo vemos en la época de Elí. Sus hijos se habían corrompido a tal punto de que ellos tomaban de las ofrendas lo que ellos querían, lo mejor. Para que usted entienda dónde va la advertencia de Moisés cuando le está diciendo al pueblo, levantarás jueces y oficiales para que hagan juicio justo, para que se aseguren de que Israel sea una sociedad equitativa, que en Israel haya justicia por todos lados y que las naciones vean que el rey de Israel ha dado mandamientos para que haya una nación justa, para que haya una nación equitativa y para que todo funcione bien. No se preocupe, no voy a hablar de los profetas. Hoy solo vamos a tocar un poquito acerca de esto para seguir adelante. Así es que cuando el rey Josafat nombró a los levitas como jueces, les dijo, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Yahweh, quien estará con vosotros en materia de juicio. Ahora pues, que el temor de Yahweh esté en vosotros. Actuad cuidadosamente, porque con Yahweh nuestro Dios no hay maldad, ni distinción de personas, ni aceptación de soborno. El rey Josafat, que está trayendo una revolución, está trayendo toda esta renovación del pacto y toda esta renovación de la obediencia, está nombrando a los levitas como jueces y les dice, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Yahweh, quien estará con vosotros en materia de juicio. Segunda de Crónicas 19 dice, se lo voy a volver a poner para que lo lea, dice, ahora pues, que el temor de Yahweh esté en vosotros, actuar cuidadosamente, porque con Yahweh nuestro Dios no hay maldad, ni distinción de personas. Ve qué interesante. Vamos a ver. Adelante. Los profetas de Israel condenaron el soborno recibido por los jueces. Isaías capítulo 1 versículo 23, ya lo leímos, dice, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Isaías 5:23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ezequiel 22, versículo 12 dice, pero recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Yahweh, el Señor. La denuncia frecuente de los profetas contra el soborno indica que el abuso en la administración de la justicia en Israel era un problema muy serio. La administración de la justicia en Israel era un problema muy serio. Y vamos a darnos cuenta, hermano, que esto fue algo que arrastró a Israel
durante mucho tiempo. Aún en la época de Yeshua estaba muy activo todo esto. Pero vamos a ver esta parte de aquí. Vamos a seguir con esta parte de aquí. Déjenme seguir adelante. Si no, me pasa el tiempo. Oiga aquí. Oiga lo que dice aquí. Las personas responsables por la administración de la justicia en Israel y decidían los casos relacionados con la idolatría eran los jueces, eran las personas responsables por la administración de la justicia en Israel. Por cuanto la vida social del pueblo de Israel estaba relacionada con la integridad religiosa del pueblo del pacto, era menester para los jueces mantener la religión de Yahweh pura, sin la contaminación de elementos asociados con el culto cananeo. Y una vez más, yo le digo, si usted lee Deuteronomio en su contexto, usted se va a dar cuenta de que está hablando de las fiestas, los tributos, el capítulo 16, versículo 17, inmediatamente, déjenme voy al capítulo 17, inmediatamente usted se va a dar cuenta me lo voy a poner por aquí, mire cómo va la secuencia para que usted vea dentro de la escritura. Capítulo 16, versículo 16, está hablando, 3 veces al año te vas a presentar con ofrenda en tus manos, cada uno con la ofrenda de su mano. Versículo 18, la administración de la justicia, no hacer soborno, no a pervertir las palabras de los justos. Y empieza inmediatamente en el versículo 21, no plantarás árbol para cera cerca del altar de Yahweh tu Dios, que te habrás hecho, no levantarás estatua para aborrecer a tu Elohim, a Yahweh tu Elohim, no ofrecerás sacrificio a Yahweh tu Elohim, buey o cordero en el cual haya falta alguna cosa mala. Y después empieza a hablar que si se encontrara en tus ciudades hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh, traspasando su pacto, que hubiera servido a dioses ajenos, que se hubiera inclinado a ellos, al sol, a la luna. Ve cómo está Moisés hablando, porque todo está relacionado. ¿Por qué? Porque el Padre, la vida social del pueblo de Israel estaba relacionada por la integridad religiosa del pueblo del pacto, y era menester para los jueces mantener la religión de Yahweh pura, sin con la contaminación de elementos asociados con el culto cananeo. ¿Ve? Qué interesante. Porque vamos a ver capítulo 16 y 17 de Deuteronomio de una manera muy diferente. Casi 2 capítulos enteros del libro se dedican a 4 importantes roles de liderazgo dentro de la vida del pueblo. Era importante mantener la religión pura, era importante mantener la forma de relacionarse con Dios, pero la justicia, y eso conllevaba a 4 personas importantes, 4 roles dentro del liderazgo, y tenía que ver los jueces, capítulo 16 de Deuteronomio hasta el capítulo 17 versículo 3, tenía que ver con los reyes, capítulo 17 del versículo 14 al 20, tenía que ver con los sacerdotes, capítulo 18 versículo 1 al 14, y tenía que ver con los profetas, capítulo 18 del versículo 15 al 22. Hermano, si nosotros vemos todas estas 4 cosas, nos vamos a dar cuenta de que los jueces, los reyes, los sacerdotes y los profetas eran un equivalente en roles y funciones a lo que hoy vemos en el libro de Efesios, de que decimos pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, que no son en sí ministerios solitarios, sino que son funciones y roles para, Efesios 4 dice bien claro, para la edificación del cuerpo del Mesías. Así como vemos nosotros Efesios. Bueno, en el antiguo Israel había jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Y todos estos 4 tenían que trabajar para que el pueblo de Israel fuera un pueblo justo, que caminara en justicia y mantuviera la alianza sin mancha y sin contaminación. Los 4 líderes recibieron funciones, o los 4 roles de los líderes recibieron funciones distintas dentro de la comunidad del pacto. Lo ideal era que los jueces funcionaran como administradores del pacto.
los reyes como sus guardianes, los sacerdotes como su ejemplo y los profetas como sus intérpretes. Ponga atención porque vemos el contraste con las otras naciones y ahora vemos que el Padre dice, no, no, va a haber jueces. Los jueces van a ser los levitas, los sacerdotes van a ser los levitas, los jueces. Van a ser funcionarios que van a administrar el pacto. Y no solo van a administrar, sino que van a enseñar cómo vivir en la justicia. En la segunda parte de esta enseñanza, hoy a las 5 de la tarde, vamos a hablar acerca de los sacerdotes como maestros de la Torah. Y va a estar bien interesante. Así es que los reyes eran los guardianes, eran los que se aseguraban de que la justicia estuviera siempre dentro del pueblo. Y por eso en el capítulo 17 dice que el rey se escriba una copia de la Torah para que la tenga y él sepa cómo vivir de acuerdo a la Torah. Los sacerdotes tenían que ser el ejemplo. Y vemos y vamos a ver hoy a las 5 cómo el rumbo de un pueblo dependía de sus líderes, tal como es hoy. El rumbo de los creyentes, el rumbo de los grupos, el rumbo de las denominaciones, el rumbo de los sistemas como los conocemos, sistema tradicional, camina en función y en base a cómo el líder lo dirige. Nuestros miembros, las comunidades, no son otra cosa sino el reflejo de nosotros como líderes. Si nosotros estamos haciendo un buen trabajo, vamos a tener líderes que van a entender el camino. No van a seguirnos a nosotros, sino van a entender el camino, cómo se debe caminar. Si nosotros hacemos un mal trabajo, va a haber repercusiones. Por eso es que nosotros veíamos en el sistema tradicional que a veces era muy común que un pastor fallara, pecara, y toda la congregación se desplomaba, porque siempre la mirada estaba puesta en un hombre. Pero había congregaciones en cuando el líder fallaba y la congregación salía adelante y ayudaba a restaurar al líder, ayudaba a que el líder buscara el arrepentimiento, buscara el perdón, tuviera el tiempo necesario para ser restaurado y pudiera otra vez tomar su lugar y caminar hacia adelante. Había un cuerpo de líderes, había un cuerpo que ayudaba a esta persona. Pero cuando el líder es el que dice, que aquí solamente yo soy, y no preparamos, va a haber caos y va a haber desorden. Así es que, y los profetas eran los intérpretes de el pacto. Eran los intérpretes del pacto. Por eso, hoy en día vemos mucha controversia en cuanto al profeta, porque el profeta siempre va a guardar el pacto. El profeta no es el que te va a venir a prometer el cielo y las estrellas y a decirte que violes la Torá. El profeta te va a decir, ven, regresa a la Torá, porque a través de ello hay bendición. El profeta no es aquel que te adivina el seguro social. El profeta no es aquel que te dice lo que tú quieres escuchar. El profeta es aquel que te va a corregir y te va a enseñar cómo tú debes caminar. ¿Por qué? Porque esa es la función. Esa es la función del pacto. Esa es la función del cuerpo, del reino del Mesías. Había los jueces, que eran los que funcionaban como administradores del pacto. Los reyes eran los guardianes. Los sacerdotes eran el ejemplo de cómo vivir el pacto. Y los profetas eran sus intérpretes. Todo esto señala las cualidades que se esperan de los líderes dentro de la vida del pueblo de Dios. Y por tanto, en nuestro mundo actual tienen una importancia permanente. Una sociedad moldeada conforme a la voluntad de Dios trata a los más humildes de los hombres con imparcialidad. La gente que maltrata a los pobres no refleja el amor que Dios tiene para toda la humanidad. Él no tiene favoritos. Hermano, si usted tiene una congregación dividida por favoritos, usted no está ejerciendo la justicia de Dios como debiera de ser. Es un tema para ponernos a pensar. Porque yo le he hablado un poquito del contexto, te he hablado un poquito de toda la cosmovisión del antiguo Medio Oriente para llegar a este punto de decir, el que maltrata a los pobres no refleja el amor de Dios a la humanidad. El que tiene favoritos no refleja el carácter de Dios. El que no es un buen líder
no está administrando la justicia de Dios. Y no solo eso, sino que mire la próxima que le tengo. Aquí la próxima que le tengo por aquí. Dice aquí: los buenos líderes pueden elevar la vida espiritual y moral de una comunidad y hacer que alcance altos grados de compromiso, obediencia y amor. Mientras que un liderazgo pobre o indiferente pueden causar a un pueblo por el camino de la corrupción, la inmoralidad y la apostasía, una espiral descendente. Y ahí lo tiene usted. El buen líder puede elevar la vida espiritual y moral de una comunidad y hacer que alcance altos grados de compromiso, no con el pastor, no con el maestro, no con el profeta, no con el líder, sino de compromiso, de obediencia y amor para el convenio y el pacto con nuestro Dios. Eso es lo que hace un buen líder. Un buen líder te motiva a elevar tu vida espiritual, elevar tu vida moral, a hacer un alto grado de compromiso. Mientras que un liderazgo pobre o indiferente pueden causar a un pueblo por el camino de la corrupción, la inmoralidad y la apostasía. Y esto es una espiral descendente. ¿Ha visto usted los remolinos o los torbellinos, los que se arman en el agua? ¿Cómo es una espiral? Que todo lo jala hacia abajo. La comunidad va a ser un reflejo de el líder. Y por eso dice: pondrás jueces en todas sus ciudades, para que en todas las ciudades que Dios te dará, en las ciudades que Yahweh tu Dios te da, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, jueces y oficiales, líderes que guían el pueblo en rectitud y en justicia. Y nuevamente le voy a poner esta, porque dice aquí: los buenos líderes pueden elevar la vida espiritual y moral de una comunidad y hacer que alcance altos grados de compromiso, obediencia y amor. Mientras que un liderazgo pobre o indiferente puede encauzar a un pueblo por el camino de la corrupción, la inmoralidad y la apostasía, que es una espiral descendente. Familia, no me crea nada, verifíquelo. Aquí están los recursos que yo tomé para la Parashá 49 Shoftim, el Sonderband ilustrado, el comentario del trasfondos bíblicos ilustrados Sonderband, el tratado del gran rey, Treaty of the Great King, Meredith Kline, el comentario del contexto cultural de la Biblia, John Walton, el mundo perdido de la conquista israelita, el comentario al texto del Antiguo Testamento, el JPS, Jewish Published Society, la Sociedad de Publicaciones Judías, la Torah Comentario, libro de Deuteronomio, y este librito que es bien interesante, Comentario al Antiguo Testamento, Andamio, Deuteronomio, de Raymond Brown. Ahí están los recursos que tomé. Usted puede verificarlos, puede conseguirlos, conseguirlos y verificar toda la información. Acuérdese, como cada semana le digo, no me crea a mí. Yo no estoy aquí para decirle mi verdad. Yo soy una persona que toma mucho café, lee muchos libros y no sabe nada. Estoy en el constante crecimiento de aprender para ser mejor persona. El conocimiento que yo adquiero es para ser mejor conmigo mismo, mejor esposo, mejor padre, mejor ciudadano en este mundo que bastante perdido y bastante torcido está, como para seguir añadiéndole calamidades. Así es que, y de ahí, para poder enseñar y poder platicar y enseñar con usted un poquito de lo que vamos aprendiendo. Así es que no me crea nada, verifíquelo usted mismo con la escritura y con los recursos, porque acuérdese, la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Vamos a dar gracias y decimos: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, bechaye olam natan betohenu. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah.
Somos salvos por gracia y en la obediencia hay bendición. Pastor Walter Agosto, esa frase no es mía, esa la aprendí y la comparto porque es del pastor Walter Agosto. Y la frase de mi maestro Rico Cortés: no crea todo, verifíquelo siempre usted mismo, y usted puede encontrar excelentes recursos en Teshua TV, wisdomentora.com, sabidurialatorah.com, tesorosdeltemplo.com y walteragosto.org. Esta fue la Parashá Shoftim, jueces. Shawatov, familia, que tenga un excelente fin de semana. Nos estaremos viendo hoy a las 5. Vamos a hablar de la función. Hoy vimos jueces, sacerdotes, reyes y profetas. La semana pasada hablamos un poquito del profeta en el contexto, aunque yo sé que para muchos no fue nada placentero. Hoy a las 5 vamos a hablar acerca del sacerdote. ¿Ok? Y espero que usted se goce. Familia, ya hablamos de jueces, hablamos de profetas, vamos a hablar de sacerdotes, y el próximo año hablaremos de los reyes. O más adelante vamos a hablar de los reyes. Familia, hoy a las 5 tenemos la segunda parte de la porción en Asamblea Profética Berea. Mañana tenemos o a las 7 tenemos el último capítulo de el cristianismo a través de la historia, el capítulo número 30, video número 30. Así es que por ahí, si usted quiere verlo, a las 7 de la noche. Mañana tenemos el blueprint de la Torá, mañana domingo el blueprint de la Torá con mi hermano Javes Figueroa y con el Moré Edgar Hernández. Le quiero mostrar porque aquí está. Porque vamos a estar hablando acerca de este documento que se llama el tiempo de la línea bíblica. El tiempo de la línea bíblica. Esto lo que vamos a estar hablando con el Moré. Este es un documento que él hizo. Él escribió todo esto, y como usted puede ver, es sumamente interesante este documento. Tiene mucha información para entender la línea de tiempo bíblica. Usted lo puede conseguir en el ministerio de nuestro maestro Joseph Good, Activa Ministries, y usted puede conseguirlo ahí para que lo tenga a mano, ya que el día de mañana vamos a estar, bueno, ya no le va a llegar mañana, pero para que más adelante usted lo pueda tener. Y el mañana domingo a las 7 de la noche, el blueprint de la Torá con el Moré Edgar Ramos. Familia, esto ha sido Torá, un estilo de vida. Acuérdese, la Torá no es un movimiento más. La Torá no es algo que se le mete a la cabeza a la gente. La Torá son las instrucciones del rey para enseñarnos a vivir, para enseñarnos cómo ser un buen hombre, una buena mujer, un buen esposo, una buena esposa, y para saber cómo agradar al rey todopoderoso. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Shalom, bendiciones.